Para los que sufren en silencio, sumergidos en la oscuridad. Para aquellos que han perdido la esperanza, traigo nuevas de libertad. Para ti que dices que no puedes, que el cansancio y la fatiga te venció, traigo hilos para remendar tus redes. Ven que el viento sopla a tu favor. Alza tu mirada y no pierdas la esperanza. Alza tu mirada, que la vida no se acaba. Para aquel que lucha día tras día y que ha puesto su confianza en el Señor. Para los que esperan, siempre hay resultados. Para los que esperan en Dios, alzarán sus alas como águila, correrán y no se cansarán. Y no importa cuánto dure su jornada, la fatiga no les vencerá. Alza tu mirada y no pierdas la esperanza. Alza tu mirada, que la vida no se acaba. Que escuchas este canto y has pensado, no podré cruzar. Sin temor, extiéndeme tu mano, que juntos vamos a llegar. Saludos, mi nombre es William del Pilar y estoy aquí junto a la licenciada Ivette Montes. Antes que nada, le damos las gracias al reverendo Jorge Rasky, evangelista internacional, por darnos el privilegio de estar aquí compartiendo con ustedes un ratito. El reverendo Jorge Rasky está en Washington en estos momentos y él está en un compromiso tipo misión que es muy importante para Puerto Rico y del cual él va a estar dando sus comentarios
los que se pueden hacer públicamente en sus próximos programas. Así es que estén muy pendientes. Como ustedes saben, pues él va de país en país, de misión en misión, y esta es una muy especial, que es, como ya dije anteriormente, importante para Puerto Rico. Entonces, hermanos y amigos, estamos próximos a unas elecciones generales en Puerto Rico y estamos viendo muchas situaciones que tienen que ver con publicidad, con actuaciones de los candidatos. Así es que en ese sentido le vamos a estar esta noche dándole una serie de datos para que ustedes reflexionen lo que está pasando aquí en nuestro país en el periodo bien corto antes de estas próximas elecciones. Licenciada, nos puede compartir con nosotros, ¿verdad?, sus pensamientos de todo lo que está pasando en este periodo previo a las elecciones. Pues gracias al reverendo Rashi por darnos la oportunidad, ¿verdad?, de compartir, como hemos trabajado muchos años en el análisis y aportar un poco en cuanto a más bien las implicaciones que tiene espirituales, pero vivimos todavía en el mundo, así que esta interrelación y la responsabilidad que tiene, ¿verdad?, los líderes cristianos, las personas de fe, en tratar de analizar, opinar y afectar de alguna manera para promover unos espacios de paz y unos espacios también que la gente pueda, ¿verdad?, no perder la cabeza. Y por eso vamos a hablar en este tiempo que el reverendo Rashi nos cede para compartir con su gran audiencia, ¿verdad?, que día a día, noche tras noche, lo sigue, porque siempre el líder, ¿verdad?, se ha distinguido por tratar de llevar un consejo sabio en medio de tiempos turbulentos, y por eso, ¿verdad?, esta no es la excepción. Hemos visto, no solamente en Puerto Rico, hemos visto en Estados Unidos también y en Latinoamérica, que hay una convulsión, ya que estos últimos años han sido muy difíciles en materia económica, en materia de necesidades básicas. Hemos visto, ¿verdad?, en Puerto Rico hay un lamento insistente, ¿no?, en cómo se están manejando, cómo se han ido manejando los servicios de luz, los servicios básicos del gobierno, cómo ha ido aumentando básicamente los asuntos como la comida, la gasolina. Así que eso pone una presión que es real. El pueblo comienza a hacer unas exigencias a los gobernantes, pero eso se traduce, ¿verdad? Y hemos visto y queremos hablar en esta oportunidad cómo se ha ido degradando, eso es lo que quisiera, ¿verdad?, compartir con el pueblo, cómo se ha ido degradando el discurso público ¿qué nos está pasando, verdad? Cómo se ha degradado de una manera que habíamos visto que por muchos años el concepto de honorables, el concepto de las personas que ostentan un puesto político, pues era una posición digna de reconocimiento y por lo tanto siempre se le dirige a los políticos, a los gobernantes, a los ministros como honorables en sus comunicaciones verbales y en sus comunicaciones escritas. Pero estamos muy preocupados con el tono que ha ido tomando la campaña eleccionaria, por lo menos en nuestro país, en Puerto Rico, y porque uno habla, ¿verdad?, de lo que tiene un poco más cerca y cómo se ha ido básicamente escalando
a los honorables de nuestro país. No solamente tenemos que aguantar la atención y la propagación de música altamente con contenido sexual, con contenido obsceno, con contenido explícito, no solamente aquellos que puedan decir que tiene un aspecto artístico, pero hemos visto que se ha ido degradando. Ya vemos esto en las escuelas, ya vemos esto en los programas de radio, en los programas de televisión, algo como común. Entonces, me preocupa que la gente ¿verdad?, que profesa la fe cristiana, la gente que profesa ser luz en medio de las tinieblas, pues no pueda, ¿verdad?, hacer un análisis o una introspección en qué momento estamos viviendo. Y hemos visto una guerra, básicamente, una guerra de billboards o una guerra de pancartas, donde básicamente ya se ha ido de las manos, ¿no?, el asunto de la obscenidad dentro del foro público, y vimos también cada año vienen las actividades dentro de las esferas políticas, llámese convenciones, actividades, cómo publican abiertamente espectáculos obscenos, espectáculos y proposiciones que uno entendería que eso lo vería en unas casas de prostitución, en unas casas, como dice por aquí el Código Penal, en unas casas o dirigidas a gente desviada, porque así es lo que define el Código Penal de Puerto Rico, estas actitudes. Hay discursos, hay programas, shows, dirigidos a personas desviadas sexualmente. Y como nosotros tenemos una responsabilidad en nuestro país de velar por nuestros niños, de velar por la moral pública, porque también el Código Penal de Puerto Rico tiene disposiciones relacionadas a la moral pública. Así que quiero, ¿verdad?, en esta tarde, en esta oportunidad, en esta noche, aquellos que nos escuchan de noche, llamar a reflexionar, llamar a orar, llamar a que los líderes en sus respectivas comunidades comiencen a hacerle un llamado a los líderes políticos que tienen unas grandes audiencias, que vienen a pedir sus votos y su respaldo, que tienen que respetar el pueblo de Puerto Rico. O sea, nosotros nos preocupa porque si esa es la nueva realidad de nuestra moral pública, no le podemos exigir a los niños ni a los jóvenes algo mejor. Así que ahora se utiliza el Facebook, las redes sociales, se hace público en pancartas, se hace público en actividades, ¿verdad? Usted nota que la radio, ¿verdad? Siempre en Puerto Rico, no sé si ustedes en otros países, pero todos los días los políticos están en la radio a las 10 de la mañana y si no, desde las 8 de la mañana. En Puerto Rico ese es el deporte nacional, la política, y obviamente tiene repercusiones importantes, no vamos a decir que no, pero lo que estamos, ¿verdad?, lo que estoy trayendo a la mente y preocupación que tengo, haciendo un llamado a que oremos específicamente, y aquellos que tengan liderazgos y puestos de influencia llamen la atención cada vez que los líderes que se promocionan muchas veces porque quieren ir a las iglesias nuestras a hablar y a opinar, es más, son ya monaguillos muchas veces, ¿verdad?, aquellos que comparten la fe, ¿verdad?, en las iglesias católicas. Pues, o sea, vemos esta doble moral, esta doble discurso. Y yo quisiera, ¿verdad?, compartir con ustedes que nuestra constitución es bien clara.
muchas de nuestras leyes, ya sean las penales, ya sean las leyes civiles, contienen 3 palabras que se repiten porque es guardando la moral pública, el decoro, el orden, y habla de que todas las leyes se harán teniendo en cuenta la moral, la ley y el orden público. Entonces nosotros vemos cuando ya las expresiones que se supone que son expresiones de índole privada, sexual, íntima, que se utilizan en ámbitos muy privados, ya son parte de los displays, ya son parte de los anuncios en actividades públicas que van a ser grabadas y promovidas. Y eso es lo que a mí me tiene en shock, en preocupación, porque en la medida que nosotros, aquellos que nos importa, ¿verdad?, no estar contaminados con este tipo de expresión, que ya tenemos suficiente con la contaminación auditiva de muchas de las líricas y de la música, que ahora básicamente se está tomando como algo de valientes, como algo honroso, o sea, yo quiero pues ver de alguna manera y discutir esta noche, este rato que vamos a hablar, primero, ¿qué dice la Biblia? Porque la Biblia es el manual de vida. Y el manual de vida nos habla de todo lo que usted puede imaginar que nos va a afectar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física y en nuestra vida emocional, ¿verdad? Y como el libro de fe y vida es la Biblia, pues vamos a reflexionar en este tipo de palabras, acciones, cómo nos demanda, porque de eso se trata. Aquellos que hemos abrazado la fe cristiana, tenemos responsabilidades civiles, responsabilidades familiares y responsabilidades con Dios. Pero a veces yo veo que la gente que se llama, ¿verdad?, de fe cristiana, si nosotros vemos todo lo que pasa, todas las discusiones y las garatas que yo veo en el Facebook, uno tendría que hacerse la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dice la Biblia que tú no puedes, la boca no puede, una fuente no puede dar 2 aguas, una dulce y una salada. O es dulce o es salada. Así que, y vemos cómo se desdoblan personas que en un rato están hablando de la Biblia y en el otro rato están maldiciendo básicamente el hermano, porque las discusiones, si fueran con gente que no conoce de la Biblia, que no conoce de los preceptos, de los estatutos, de lo que demanda, ¿no?, la fe en nuestra conducta, pues uno diría, pero ¿en qué mundo estamos viviendo? Aquí hay un mundo como paralelo. Aquí hay un mundo paralelo porque en el mismo chat bendicen y maldicen. Así que este es un llamado no solamente, volvemos, no solamente al político. Estamos haciendo una introspección de cómo nosotros estamos viviendo públicamente nuestra fe. Es más, pregúntese cada político para empezar. Si Jesús estuviera caminando en la tierra, ¿se uniría a su partido político? ¿Votaría por usted? Eso es lo que yo le preguntaría a los políticos, porque los políticos de este tiempo quieren estar bien con Dios y con el diablo. Y aquellos que creen en el diablo, porque hay gente que no cree en el diablo, está bien. Pero aquellos que profesan una fe donde hay una cosa que se llama el bien y se llama el mal, hay unas reglas de juego, hay unas reglas de convivencia, hay unas reglas, ¿para qué? Porque hay una ética cristiana, hay una filosofía de vida. Así que yo le preguntaría a estos que quieren dirigir los caminos y los destinos de los pueblos, para empezar,
¿verdad? Que reaccione, que analice. Si Jesucristo estuviese, Jesucristo es obviamente el líder, ¿no? La doctrina, la filosofía, las enseñanzas completadas, ¿verdad? De la creación, el plan de Dios se cumple en Jesucristo y por eso ese es el momento que marca antes de Cristo y después de Cristo. La fe cristiana, ese es su líder. Si estuviese caminando William en la tierra, ¿qué tú crees? Si Jesucristo votaría por usted. Esa es la pregunta. Lo que estamos viendo, licenciada, es que prácticamente están como que tratando de reescribir la ética, pero entonces hay que hacerle un llamado, ¿verdad?, a todos los creyentes de que hay una ética cristiana y la ética cristiana se amarra con la moral de los pueblos. Entonces, ¿dónde están esas voces que son las que van a poner fin o una pauta o llamar la atención para que este tipo de situación, ¿verdad?, no se prolifere como se ha estado en los últimos días, donde escalando. Esto está escalando a unos niveles muy altos, demasiado altos. Así es que, licenciada, pero como está tocando el punto legal, antes de eso, ¿verdad? Quería mencionar algo, Willy. Vamos para que la gente lo vaya buscando en lo que tú me comentas. La Biblia, el libro más vendido y distribuido en el mundo, dice, y quiero que lo busquemos en Efesios 5, cómo deben de andar los hijos de Dios, porque puede ser que usted haya profesado la fe en algún momento, pero nunca, ¿verdad?, ha llegado a ese capítulo. En el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento 5, y yo creo que lo tenemos por aquí también, ¿y qué es lo que nos llama? ¿A qué nos llama? Hay muchas cosas en la Biblia, ¿verdad? Pero relativamente, en Efesios, el apóstol Pablo habla de que seamos imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? ¿Y qué dice también? Y que andemos en el amor, así como también Cristo nos amó y se dio por nosotros. Fue una ofrenda, fue un sacrificio, ¿verdad? Que andemos y que seamos imitadores de Dios. Y como le hemos dicho, la expresión de ser imitadores de Dios está atada a la persona de Jesucristo, ¿verdad? Así que, de alguna manera, sabemos que tenemos en mente esa prioridad que en el capítulo o en el versículo 2 dice que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros. Hay otras versiones que hablan y dicen que más adelante, o sea, hay muchas versiones, pero en esta versión, ¿verdad?, habla del tema de la inmoralidad y por eso nosotros estamos hablando de lo que es moral, ¿verdad? Y estabas diciendo, Willy, querías comentar y teníamos también, para aquellos que no saben, ¿qué es la moral? Esa es una pregunta que siempre se hace porque como hemos llegado en un momento en nuestra historia del relativismo moral, mucha gente piensa que moral es lo que yo opino que es moral. Así que yo creo que hay una definición por ahí que la tienes, Willy. Sí, tenemos una definición de lo que es la moral y se refiere a un conjunto de principios y normas que rigen el comportamiento humano y que son considerados como correctos o incorrectos por una sociedad en particular. Ahora, en Puerto Rico, la moral puede estar influenciada por factores culturales, religiosos y sociales. Exacto. Y ahí es donde estamos. Ahí es donde estamos. ¿Cómo estamos los cristianos influenciando la opinión pública en momentos de crisis?
cómo estamos influenciando los momentos cruciales que van a afectar y tener un efecto, valga la redundancia, en nuestra vida, en cómo nuestros hijos están aprendiendo lo que es correcto y lo que es incorrecto, o ya no hay nada correcto o incorrecto. ¿Estamos llegando a ese punto? Parece que sí, porque estamos usando como medio de comunicación principal los medios sociales. Y el medio social no tiene restricción hasta cierto punto, ¿verdad? Porque hay que decirlo así. Y las expresiones que vemos, tanto, ¿verdad?, escritas como gráficas, pues nos están dando mucho de qué hablar, porque prácticamente se está promoviendo la obscenidad en el foro público. O sea, eso es un hecho, es un hecho que todo el mundo lo conoce. Y la maledicencia como un atributo, ¿verdad?, a la valentía, pues entonces ahora hay que contestar, ¿verdad?, obscenidad con obscenidad, en vez de revertirlo, en vez de usar esa expresión que le envía su contraparte para precisamente hacer el punto, pero del otro lado de la moneda, del punto ético y del punto que es el que quiere escuchar toda persona, que es qué tú vas a hacer para que mi vida sea más fructífera, para que mi vida esté más en paz, para que yo pueda levantar mi familia como es debido, para que yo pueda levantar mi familia con unos principios y que me obedezcan. De eso es que estamos hablando. Sí. Bueno, yo pregunto, no sé, ¿verdad? Esta pregunta la voy a plantear. Esto lo voy a plantear. ¿Cuántos de ustedes, amigos, hermanos en la fe, estamos en una mesa, en una discusión, ya sea de negocios, ya sea algún amigo, o sea, ¿cuántos de los que estamos aquí escuchando y compartiendo, usted puede recordar en algún momento que usted está en una mesa y alguien dice una mala palabra, como le decimos en Puerto Rico, una maledicencia, y le dice, ay, perdón, que yo sé que tú eres cristiano? O ya es tan común en tu conversación la maledicencia, las malas palabras, las truanerías, los chistes elevados de tono. Y eso es lo que estamos hablando, porque en la medida que nosotros no somos los cristianos, los que nos decimos que somos los más santos, vamos, no es más, los hijos de Dios, que tenemos una demanda, ¿no?, de aparecernos a Él. Pregúntate, esa es una pregunta que la dejamos, ¿verdad? O si por el contrario, usted es el primer charlatán y charlatana en el chiste. La Biblia, volvemos, mire, hay una, ¿verdad?, que Efesios 5 dice específicamente, el 3, pero la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a los santos. ¿Y qué otra cosa añade? Ni las obscenidades, ni las necedades, ni las groserías que no son apropiadas, sino más bien lo que deberíamos estar, ¿verdad?, es hablando referente a que nos distinga otro tipo de conversación, como es dar gracias a Dios, buscar la mejor alternativa y no conformarnos, porque aquí lo dice que nosotros en este momento sigue hablando que, porque dice que el 5, porque con certeza sabéis que ningún inmoral, impuro, avaro, idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Así que en la misma línea que habla de los idólatras, en el mismo versículo habla de los impuros, de los inmorales, y cuando se refiere ahí al versículo 3, donde habla específicamente porque la inmoralidad y toda impureza
ahí se extiende a muchos aspectos de nuestra conducta y nuestras actitudes. Y eso es lo que estamos hablando en la tarde de hoy, en esta oportunidad. ¿Cuáles son estas actitudes que estamos viendo que están creciendo, que se están, el foro público se está infectando de tanta promiscuidad, palabras obscenas, maledicencia, malas palabras en español, y se le está dando un atributo de valientes? Los que dicen taca, taca, ta, ay, esos son tremendos. Es más, hace poquito, William, vimos una persona de un perfil alto en la música, en Puerto Rico, en Estados Unidos, con un candidato a la gobernación de Puerto Rico, que le dijo rata a Dios, para empezar. Dijo 12.200 palabras obscenas por segundo. Y ese candidato con la cara de lechuga no dijo nada. No dijo nada. Y obviamente muchas personas estaban con los ojos así de que, wow, pero espérate, o sea, ni disimuló, ni le dijo en algún momento, tú sabes, mira, con lo suave, que hay muchos cristianos en Puerto Rico, ¿sabes? Que yo quiero salir también, o sea que, porque son torpezas. Hay momentos que la gente decimos alguna torpeza, ¿verdad? Pero cuando estás un rato, o sea, que no es un segundo, fue un discurso de maledicencias, de palabras que no se pueden repetir aquí, y un candidato a la gobernación de Puerto Rico avalando eso. O sea, cuando estaban pisoteando el Dios o la profesión de fe, ¿verdad? Lo que mucha de la gente en este país, según dicen los censos, son partidarios y son de alguna manera creyentes en la fe. ¿Cómo tú vas a permitir? Es como si tú tuvieses, ¿verdad? Yo tuviese un amigo o una amiga y yo soy cristiana y empieza a hablar locura, empieza a hablar mal, a maldecir, a decir cosas de lo que yo creo, o de mi esposo, o de mi familia, vamos, de la familia de la fe. Cuando se meten con la familia de la fe, pues aquellos que se creen parte de la familia de la fe reaccionan. Pues entonces ahí es donde vemos muchas veces la hipocresía de los políticos, que no son nada realmente, son unos actores. Y por eso, pues hay que pedirle a Dios que nos ayude, porque nosotros lo que aprobemos como pueblo en los foros públicos, cada cual en su intimidad hace, ¿verdad? Y decide y toma sus acciones en su casa, reprende, habla como quiere. Pero el fruto que estamos dando, si decimos que somos cristianos, como dice un dicho, si eres cristiano, que se te note, ¿verdad? Hay un estribillo en las filas de las iglesias y los creyentes que dice que si tú eres cristiano, que se te note. Entonces, pues vemos que esa expresión cuando habla de inmundicia, habla que, pero que la inmoralidad y toda impureza, avaricia, que ni se mencione, ni obscenidades, ni necedades, ¿verdad? Cuando habla de este tipo de actos, estas actitudes, este lenguaje inapropiado, pues esto inmediatamente, obviamente, después de la discusión de la inmoralidad sexual, pues se refiere a lo que dijimos, chistes sucios, palabras soeces, y también, obviamente, cuando incluyen referencias sexuales. Así que nosotros tenemos que marcar la diferencia. Y sabemos que la Biblia no lo dice, y no tan solo que la Biblia no lo dice, es más, la sociedad, y vemos, al que no quiera creer, hay unas reglas de comportamiento social que tienen alguna relevancia en nuestra vida. Por algo están prohibidas en los códigos civiles, por algo hay una cosa en el Código Penal que habla de las palabras de riña. ¿Qué es eso? Bueno, porque cuando tú tienes
y usas las palabras y usas la emoción y usas, ¿verdad?, la fuerza, pues me puedes indicar o yo puedo entender que si se van caldeando los ánimos, alguien va a sacar la mano y me va a dar un puño. Alguien que esté tranquilo o en algún momento no tranquilo y me exasperan, o yo estoy tranquilo y tú me empiezas a decir cosas, que tú vas a exasperar a los otros. Y eso es una defensa, hasta en los tribunales de alguna manera. Este me provocó, este me alteró la paz y yo estaba tranquilo. Así que el hecho de que se promueva este tipo de escalada de las obscenidades públicamente, de la maledicencia, como un atributo de los valientes, de los que están o sea, ¿cómo? Yo pienso que cada día se va a reducir la posibilidad de que nuestros jóvenes piensen y actúen y perciban que ser amable es bueno, que tener una buena conducta es deseable. Y estos son las mismas personas que se pasan hablando, no, de la justicia, que el pueblo, que ellos hasta llorando están de lo que le está pasando en Puerto Rico, pero no se miran en un espejo. ¿Qué está sembrando? Los políticos, los artistas, las personas que están como creadores de contenido, las personas que están en la radio todos los días con un micrófono, las personas que están en la televisión tienen una responsabilidad mayor con lo que está pasando en nuestro país, con la violencia, con la juventud y con las actitudes que no se respeta ya a nadie. No se respeta a Dios, que se va a respetar al que está al lado tuyo. O sea, y después nos preguntamos, ¿y por qué las cosas están así en mi país? Hay que hacer una introspección, como vemos. De la misma manera que aquellos que se llaman cristianos, hay unas guías de convivencia, pues los que no viven por estas guías de convivencia de la Biblia tienen que vivir por la guía de convivencia de los códigos penales, los códigos civiles. ¿Por qué? Porque alguna ley, hasta la ley de la conciencia, muchas veces te dice que lo que estás haciendo no abona en nada, que lo que estás echando es, ¿verdad?, a correr. Son, como dicen por ahí, los que no creen en nada, malas vibras, lo que tú estás exasperando gente. O sea, después pensamos, ¿por qué le dijo 4 cosas y le hizo un corte de pastelillo que decimos en Puerto Rico en la calle, en los autos? Y ya tú no sabes, ¿verdad?, si alguien va a bajarse con una pistola. Porque ya hemos convertido la mala palabra, el insulto, en un vocabulario regular y normal. Ya es bueno decirle sé a la gente, ya es bueno decirle hijo de a la gente. Es más, le dijeron rata a Dios. O sea, que algún Dios tú tienes de un ser, ¿verdad?, divino, pero aquí sabemos a qué se refería este personaje. Así que en la medida que se perciba, volvemos, maldecir, usar malas palabras, usar lenguaje expresamente obsceno para hablar indistintamente en cualquier foro, no importando si hay niños, si no hay niños, si están grabando, es un problema social grande. Y definitivamente lo es. Entonces, mira el problema que tenemos en la sociedad, porque cuando éramos jóvenes, ¿verdad?, más jóvenes, pues siempre uno estaba buscando, porque a todo el mundo le gusta sobresalir en algo o hacer algo. Para unos lo hacen para otros lo hacen por satisfacción propia o por metas propias. Pero en este caso en particular que estamos hablando, y ver una figura de un cantante o un artista junto con una persona que se supone que represente autoridad, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues
jóvenes o personas de más o menos esa misma edad están buscando qué hacer para ellos sobresalir, hacer algo. ¿Por qué? Porque si ese individuo, ese cantante hizo esa expresión ante un político que tiene autoridad y va a tener más autoridad si lo eligen, si es electo, pues eso crea inmediatamente un impacto, pero un impacto que es un impulso a los jóvenes de esa edad. Pongo por ejemplo, cuando yo estudiaba, pues todavía el pelo largo no era, y el pelo largo me refiero aquí, a la oreja. Entonces yo tenía un profesor de inglés que para esa época era un hippie. Entonces, los hippies de los 70. De los 70. Ese individuo iba con el pelo largo hasta acá abajo en la universidad a dar sus clases en mahón y chancletas, le decíamos JC, que es la chancleta que uno mete el dedo. Mete dedo. Ajá, en una de esas. Puerto Rico se le dice mete dedo. Pues ese profesor iba en eso. Entonces, el nivel de estudiantes, pues va un poco más formal porque tenía más respeto en aquel entonces. Y veíamos, yo pude observar a través del tiempo que más y más compañeros siguieron emulando a ese profesor. ¿En qué universidad estudiaste? En el Colegio de Mayagüez, en la Universidad de Puerto Rico. Escuché una amiga mía que estudió en el Colegio de Mayagüez y decía que las mujeres tenían que ir con tacos, sí, así con mismo zapatos altos a la universidad. Eso era en el 70. En los 70. ¿Y cuánto? A principios de los 70, del 70 al 74. Ajá. Pues, ¿pero por qué? Porque había un respeto a esa institución, porque las personas que estaban ahí representaban autoridad, porque más o menos tú estabas estudiando para hacer lo que hacían esas personas. Así es que uno va cogiendo el ejemplo y los va emulando, imitando. Exacto. Así que si ese individuo ¿verdad? Que yo voy a ser un ingeniero y él es un profesor y está demostrando eso, pues quiere decir que yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer porque nadie lo critica. Pues eso mismo está pasando, pero a estos niveles que hemos escalado, donde los jóvenes están percibiendo la obscenidad como si fuera un atributo, Yes. ¿verdad? Entonces, pues si lo hizo... Un atributo bueno, porque hay atributos que alguien tiene un atributo, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Si este individuo lo hace y el público y le hacen celebración y la prensa lo cubre y la prensa... Un chiste. ¿Sabes? Pues, ¿cuál es el mensaje que le estamos llevando a los muchachos? Que lo hagas. Hazlo porque no va a pasar nada. Vas a estar, como dicen, en el jangueo, pero el jangueo es una palabra que se ha traído del inglés, porque en realidad eso lo que quiere decir es hang out, que es como ¿verdad? Hang out, que es sencillamente socializar informalmente, pero aquí ya eso cambió totalmente. Ahora jangueo es de todo, ahí cabe todo. Entonces, eso es lo que le estamos permitiendo los que tenemos autoridad de controlar los medios de comunicación. Eso es lo que estamos permitiendo, ¿verdad? Que lleven ese mensaje a la juventud para que se desarrollen y se comporten de esa manera, en vez de ser lo opuesto, ¿verdad? Y ahí, en ese sentido, pues, ¿dónde estamos? ¿Sabe? Pues ahí es donde entra el brazo fuerte, que es el brazo legal que tiene que empezar a hacer valer las leyes que prohíben ese tipo de cosas. Y si eso no se hace, entonces vemos a futuros líderes nuestros que si salen electos van a tener una autoridad, pero tremenda autoridad, ¿verdad? Para imponer leyes, pero si los vemos en el mismo jangueo, va a usar la misma palabra, de lo que, ¿verdad? De lo que no se debiera estar haciendo públicamente ni privadamente, pero para no entrar en el asunto de lo privado, pues si los vemos a ellos haciendo eso, pues ¿qué hacia dónde se dirige la nueva generación
cuando llegue el momento de ir a tratar de ocupar esas mismas plazas? Pues van a hacer lo mismo. Es como, pienso yo que es como le pasa a los padres. Mire, aquí se ha estudiado por muchos años el modelo, criticando el modelo de mano dura contra la educación, contra la corrección de los niños, por muchos años. Luego de los 60 y los 70, acuérdese que ahí ocurrió algo bien importante a nivel global, la revolución sexual, la revolución de las drogas, que básicamente todo lo permisivo, todo el orden social que había caracterizado por siglos la educación de los niños, el orden social, el orden público, pasó a retarse. Entonces empezaron las nuevas teorías de que no, porque los papás ahora tienen que ser los amigos de los hijos y no, pues no vamos a corregirlos, no le vamos a instruir en la fe, que ellos cuando sean mayores empiecen a escoger. Yo no los quiero afectar porque psicológicamente, porque a mí me hicieron sufrir y cosas parecidas. Y 40 años después, lo que tenemos, 40, 50 años después, 70 años después, lo que tenemos es una sociedad que no respeta a Dios, no respeta a hombres, no respeta a nadie, y tenemos violencia en la familia, no respetan a sus padres, tenemos padres y tenemos madres con menos autoridad que sus hijos en la casa, que entonces después esos mismos hijos que no respetan a sus papás, ni a sus mamás, ni a sus abuelos, los llevan a las escuelas y en las escuelas ellos menos van a respetar a sus maestros, menos van a respetar a sus compañeros y después van a decir, si me tocas te voy a demandar. Y esas son las mismas personas que después llegan a las universidades a decir que yo tengo la libertad porque esto lo pagamos nosotros de romper las estatuas o romper, ¿no?, la propiedad privada, o la propiedad privada en el sentido de propiedad pública, mejor dicho, de la universidad, y después hacer unas huelgas ilegales y después entrar al Capitolio donde se hacen las leyes y después romper la rotonda donde está supuestamente cuidados muchos de los documentos importantes de la Fundación, la Constitución, escupir a cualquier policía, comenzar entonces como los bandoleros con capucha, porque son unos cobardes los que se van a hacer expresiones públicas en un país democrático, pero con capucha, tirándole piedras a los policías, que son las autoridades que Dios ha puesto, y empiezan entonces a romper todo lo que encuentran en el camino, a romper los cristales de las instituciones bancarias, a meterle fuego. O sea, ¿dónde va a parar esto? O sea, así es que empieza la cosa. Cuando los modelos que los niños van viendo saben que yo puedo hacer lo malo, lo que daña, pero no hay consecuencias. De esto es que nos estamos refiriendo. Así que esto es un análisis que es para repensar, ¿verdad? Una introspección por dónde vamos caminando en Puerto Rico, en Estados Unidos, en el mundo, que vemos cada cual, ¿verdad?, opina desde su realidad. Y en Puerto Rico muchas veces nos llegan importados todas las nuevas tendencias de cómo piquetear, cómo retar la autoridad, cómo no respetar el orden, porque está de moda. Porque mire, por más que sea, usted no está combatiendo con unos regímenes como otros países que no pueden hablar, que no tienen comida, que no tienen agua, que no tienen, o sea, por más que sea, Puerto Rico es bendecido. Y si nosotros queremos que haya cambio en Puerto Rico, tenemos que cambiar nosotros. Y por eso, ¿verdad?,
los líderes que aspiran a ser un modelo a las generaciones futuras, porque mire, todos los días no sale un gobernador nuevo. Cada 4 años en Puerto Rico no han habido, o sea, ¿cuántos años ha habido? Del 52 para acá, más o menos, ¿verdad? Cada 4 años hay unas elecciones, o sea, son pocos los privilegiados en tener la confianza de un pueblo y tomar decisiones, para bien o para mal. Lo mismo, los senadores, legisladores, los que forman parte del gabinete ¿verdad? de la administración, son, en términos generales, a través de la historia, son pocas personas. Y tenemos que ir también, ¿verdad?, viendo cómo esas personas se relacionan con lo mejor que queremos para Puerto Rico o lo peor, si representan no lo mejor que queremos para Puerto Rico. Así que hacemos un llamado y volvemos. Estamos haciendo una introspección de lo que significa, ¿verdad?, cómo vamos afectando, cómo se está afectando negativamente el foro público con esta retórica que nos lleva cada día en una escalada, como la fe, como los líderes y como los creyentes podemos hacer una diferencia según lo que nos instruye nuestra fe. Efesios 5 es un versículo interesante para meditar, para orar, para discutirlo con su familia, para discutirlo en un ambiente de educación con los jóvenes, en una escuela bíblica, en una reflexión pastoral, porque tenemos tantos y tantos ejemplos de la degradación de la moral pública, cómo nuestros niños están aprendiendo que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. O sea, como dice la palabra, que le llamarán en los últimos tiempos a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hay que reprenderlo en el nombre de Jesús y hay que tener actitudes contrarias, ¿verdad? Que cancelemos en el nombre de Jesús ese tipo de actitud que va dañando y corrompiendo la fibra moral de nuestro país. Así que nuestra sociedad, volvemos, si cada día se reducen las oportunidades de que nuestros jóvenes vean y perciban las características que dicen en Hebreos, en Efesios 5, ¿verdad?, que nos hace un llamado a que nadie nos engañe, en el versículo 6, si lo tienen por ahí, que nadie nos engañe con palabras vanas por causa de estas cosas, porque por causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y el 7 dice, por tanto, no seáis partícipes con ellos. ¿Por qué? De los que hacen estas cosas, de los que hablan profanación, de los que hablan maledicencia. Dice, porque antes eras tinieblas, nosotros éramos tinieblas. ¿Pero qué? Pero ahora somos luz en el Señor y por eso nos demanda el Señor que andemos como hijos de luz. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, ahí en el 7, no seáis partícipes. No nos podemos poner a su nivel. Y dice también que antes éramos tinieblas, como le dije, pero dice que ahora somos luz y que andemos como hijos de luz. ¿Por qué? Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, en toda justicia, en toda verdad. ¿Y qué? Examinando lo que le agrada al Señor. Así que es interesante si nosotros queremos ser partícipes de las tinieblas o de la luz. Esa es la pregunta, para que nosotros podamos hacer esa introspección. Si nosotros nos estamos comportando, si estamos aceptando, si estamos avalando, a quién estamos imitando, a los hijos de Dios o a los hijos de las tinieblas. Está muy claro. Y que examinemos lo que le agrada al Señor. Esa es la introspección que tenemos en esta oportunidad y le damos gracias, ¿verdad?, al reverendo Jorge Rashki, que nos permita compartir con ustedes nuestras inquietudes y nuestras en cuanto a este momento histórico que vivimos en nuestra nación y en Estados Unidos en esta temporada. Así que, hermanos y amigos,
En Efesios 5:17 dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagamos. Eso es palabra de Dios. Eso es así. Así que vamos vamos a orar. Aquellas personas que no conocen a Dios, no tienen una relación personal con Jesús, no conocen mucho de sus enseñanzas, pues se comienza, como dice la Biblia, aceptando a Jesucristo como tu único Salvador, invítalo a tu vida y Dios dirigirá tus pasos. La Biblia dice que aceptemos al Señor y el sacrificio en la cruz y vendremos a ser parte de la familia de la fe. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado en esta noche de poder, Señor, hablar de tu palabra, orar, Señor, interceder, Padre, pedirle a nuestro pueblo, Señor, que nos unamos en oración en este periodo, Señor, de convulsión electoral en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Señor, te pedimos, Señor, que tengas misericordia de esta isla, Señor, la isla del Cordero, Señor. Te pedimos, Señor, que dirijas a sus líderes, que dirijas a los líderes del país, Señor, que nos den la sabiduría para que pueda reinar, Señor, en nuestro país la paz, Señor, que nosotros reprendemos en el nombre de Jesús todos los imitadores de las tinieblas, todos los contubernios, Señor, para que esta isla se degrade, Señor. Nosotros sabemos que tú eres el dueño de Puerto Rico, que tú eres, Señor, el que has bendecido a este país. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Sana nuestra tierra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima y que Dios le bendiga más. Buenas noches.